Desde que los videojuegos comenzaron a desarrollar narrativas cada vez más profundas, surgieron sagas que expandieron su universo, creando comunidades de fans que siguen su historia hasta con el más mínimo detalle, encontrando misterios o secretos. Bienvenidos a esta sección del canal, donde hablaremos sobre teorías de videojuegos. El universo de Half-Life encierra muchas preguntas que aún no se han contestado, o esconden pequeñas pistas que señalan una trama que va más allá de lo que conocemos. Tal es el caso de la saga Portal, que con tan solo 2 entregas sacudió las mentes de los más curiosos. Hoy repasaremos una de las tantas teorías que han surgido en internet. Caroline vive dentro de GLaDOS. Es fácil decir que GLaDOS es Caroline, pero ¿cómo comprobarlo? A lo largo de Portal 2 podemos escuchar muchas grabaciones que deja Cave Johnson, que nos dan a entender que Caroline se convertirá en la antagonista del juego. Una de las teorías dice que Caroline fue capturada por los científicos de Aperture Science, luego de la muerte de Cave, y la convirtieron en GLaDOS, colgando su cuerpo en una sala, añadiéndole partes mecánicas y reprogramando su mente. Debido a esto, parte de Caroline reside en GLaDOS, haciendo que en venganza matara a todos los científicos de Aperture Science. En mi opinión no es mala teoría, pero repasemos las grabaciones. Yo lo hice. El diminuto Quigley lo logró. Tú no hiciste nada. Ella lo hizo todo. ¿Con que eso es lo que pensáis las dos, eh? Pues a lo mejor es hora de que yo haga algo. ¿Qué estás haciendo? No. Sé de qué vas, querida. ¿Sabes lo que es? Una equemata. Yo. ¡Ah! ¿Ves eso? Es una patata batería. Un juguete infantil. Ahora vive en ella. ¿Cómo dices? Los ingenieros intentaron ponerme en mi sitio, ralentizarme. Hasta me equiparon con una esfera de atontamiento. Se aferraba a mi cerebro como un tumor, generando un torrente sin fin de ideas tontas. No te escucho. Esa voz eras tú. No, mientes, es mentira. Es aquí donde la teoría pierde el sentido, ya que si Caroline está en el cuerpo de GLaDOS, ¿qué hace GLaDOS viviendo en una papa? Bueno, sigamos con las grabaciones que confirman que es GLaDOS. Bienvenidos, caballeros, a Aperture Science. Astronautas, héroes de guerra, semidioses. Estáis aquí porque buscamos lo mejor. Vosotros. ¿Quién quiere contribuir a la ciencia? Yo quiero. Bueno, como ya os habréis presentado en la limusina, dejad que me presente yo ahora. Soy Cave Johnson, el dueño de esto. Esa voz servicial era la de la encantadora Caroline, mi asistente. Tranquilos, ya he transferido vuestros honorarios al organismo de calidad de vuestra elección. ¿Verdad, Caroline? Claro, señor Johnson. Es el pilar de las instalaciones, y bonita como una flor. Lo siento, amigos, está casada con la ciencia. Saludos, soy Cave Johnson, presidente de Aperture Science. Os sonará porque participamos en el Comité Asesor del Senado de 1968 sobre astronautas desaparecidos. Además, seguro que habéis usado productos de nuestra invención que nos han robado otras empresas. ¿Black Mesa se puede meter en mi...? Señor, ¿las pruebas? Vale, ahora os estaréis preguntando, Cave, ¿son difíciles estas pruebas? ¿Qué decía ese contrato tamaño enciclopedia que firmé? ¿Hay peligro? Dejad que os responda con una pregunta. ¿Quién quiere $60 en metálico? También podéis relajaros hasta 20 minutos en la sala de espera, que es bastante más cómoda que esos bancos en los que la mayoría habéis estado durmiendo cuando os encontramos. Hola. Se te da bien matar a gente. ¿Podrías, matarme a este pájaro? Gracias. ¿Qué me dices? Tú me llevas hasta él y me devuelves a mi cuerpo. Y yo evito que estallemos y te dejo marchar. Me has pillado. ¿Estás mal de la cabeza? ¿Tienes un voltímetro? No importa. Vale. Las emociones extremas parecen requerir
transferir más de 1,6 voltios. Ahora lo sabemos. Tendremos que relajarnos. Seguiremos intentando averiguar qué pasa, pero con calma. Esa gente, la del cuadro, me resulta familiar. Buen trabajo, astronauta, héroe de guerra o semidios. Con tu ayuda, vamos a cambiar. ¿Está encendido? Atentos allá abajo. Eso de ahí se llama ascensor, no es el retrete. Juro que lo conozco. Gracias. No puedo creer que vaya a darle las gracias. Por tambalearte hasta las salas de pruebas de gel propulsor de Aperture Science. Por una vez, fuiste útil a la sociedad y la humanidad te lo agradece. Si tenías pertenencias, recógelas ahora. No queremos que nos llenes el edificio de periódicos viejos y panos. Sé que para muchos de vosotros ganar $60 es como si os tocase la lotería, así que no os lo gastéis todo en... Caroline, ¿qué suelen comprar? ¿Gorros raídos? ¿Roña? Caroline, ¿por qué la conozco? ¿Puede que la asesinase? O quizás... Oh, Dios mío. Mira, estás haciendo un gran trabajo. ¿Puedo dejarte sola un rato? Necesito pensar. Ángel, ¿sabes qué? Las rocas lunares molidas son venenosas. Me estoy muriendo. Pero parece que son un buen conductor para portales. Así que queremos comprobar si salir y entrar de estos nuevos portales puede extraer de algún modo el veneno lunar de la sangre humana. Al mal tiempo, buena cara. No perdamos el optimismo y sigamos con la ciencia. Eso sí, me agradaría mucho que pudieses acabar la prueba cuanto antes. Caroline, los analgésicos, por favor. He estado reflexionando. Al mal tiempo, nada de ponerle buena cara. Ponle cara de asco. ¡Cabréate! Dile, ¿qué coño buena cara? ¿Es que tengo que alegrarme porque haga un frío del carajo y llueva? ¿Sí? ¿Al mal tiempo? Pídele al encargado del tiempo el libro de reclamaciones. Haz que lamente el día en el que le puso mal tiempo a Cave Johnson. ¿Sabes quién soy? ¡Soy el que va a quemar el puto mapa del tiempo! Le diré a mis ingenieros que inventen un combustible a base de isobaras. Vamos a quemarlo todo. Quemar a gente es lo que todos queremos. La cuestión es, si podemos guardar música en un disco compacto, ¿por qué no la inteligencia y la personalidad humanas? Tengo a los ingenieros trabajando en ello. Transferencia cerebral, inteligencia artificial. Deberíamos haber estado trabajando en ella hace 30 años. Que quede constancia. Y voy a grabarlo para que todos lo oigan 100 veces al día. Si me muero antes de que podáis embutirme en un ordenador, quiero que Caroline tome las riendas. Puede que se queje. Dirá que no puede. Es una chica humilde. Obligadla. Joder, ponedla en mi ordenador, me da igual. Bien, fin de las pruebas. Puedes volver a tu mesa. Adiós, señor. Teniendo en cuenta lo que escuchamos, lo más probable es que guardaran la inteligencia de Caroline junto a las programadas personalidades humanas que encontramos en el juego. Otra de las razones por la cual la parte física de Caroline no existe es el final de Portal, donde hacemos explotar a GLaDOS y no se ve ningún cuerpo, aunque también en el final de Portal 2 GLaDOS elimina a Caroline y se puede escuchar un pitido similar al de una máquina al ocurrir un paro cardíaco. Sabes, ser Caroline me ha enseñado una lección. Pensaba que eras mi mayor enemiga, cuando siempre ha sido todo lo contrario. Ser Caroline me ha enseñado otra buena lección. ¿En qué parte de mí reside Caroline? Caroline borrada. Adiós, Caroline. Sabes, borrar a Caroline ahora me ha enseñado una buena lección. La mejor solución para un problema suele ser la más sencilla. Si te gustó el video, deja tu comentario, den sus opiniones en cuanto a las teorías y compartan el video. Recuerda que puedes seguir el canal en Facebook o Instagram. Yo soy Guillermo y me despido hasta el próximo video. Espacio, ra, ra, ra. Espacio, ra, ra, ra. Me compraré un telescopio para verme en el espacio. Papá, estoy en el espacio. Estoy orgulloso de ti, hijo. ¿Estás en el espacio?
Sí, la familia está completa por fin.